Hare Krishna, queridas devotas y amigas de Conciencia de Krishna, bienvenidas a una nueva sesión de Encuentros para Mujeres en Conciencia de Krishna. Este es un espacio realizado con el apoyo de la Oficina de Asistencia de la Organización Sarasvat Gaudilla. Agradecemos a cada una de ustedes haberse levantado tempranito para acompañarnos hoy y bueno, estar junto a nosotras desde las plataformas de Zoom y también de Facebook. El día de hoy vamos a contar con la participación de una invitada muy especial, Damayanti Dasi, con quien vamos a hablar sobre el duelo, la otra cara del amor. Damayanti completó el curso de Bhakti Shastri en el Instituto Yaladuta en Brasil y a continuación se dedicó por un año a distribuir los libros de Srila Prabhupada en México y Brasil. En 2009 participó de diversos cursos de formación en el Centro de Humanización de la Salud de la Universidad Ramon Llull, donde aprendió habilidades básicas en relación de ayuda y counseling. En 2010 se mudó a Buenos Aires para realizar la carrera de counseling, consultoría psicológica en el Centro Olos de la Universidad Blas Pascal. En 2010 comenzó a trabajar en The Bhaktivedanta Bhakti Trust Latinoamérica, donde construyó el departamento de comunicaciones y marketing, y durante 10 años se dedicó a traducir libros, artículos y entrevistas y archivos audiovisuales también. Fue editora de la Carta de Sankirtana y lanzó la página web Amigos de Krishna. En 2020 realizó el curso de cuidado pastoral de Karuna Care y recibió el certificado de cuidadora compasiva. Actualmente es parte del equipo de instructores y facilita cursos de Karuna Care en español y portugués. Como bien sabemos, el duelo ha sido siempre un tema complejo de explicar, de vivenciar y de acompañar. Así que agradecemos mucho a Damayanti que pueda estar hoy con nosotros para poder darnos herramientas bajo el amparo de Conciencia de Krishna para poder manejar este sentimiento. Las invitamos a dejar sus preguntas en el chat y bueno, Damayanti, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Madhurya Kriti, por invitarme y bueno, es un placer estar aquí con todas las demás Vaishnavis y en compañía de la comunidad Sarasvat Gaudiya. Y como bien has explicado, hoy vamos a estar hablando del duelo. He preparado una presentación breve como para empezar con algunas ideas básicas y después podemos seguir con preguntas, podemos abrir la conversación y seguir profundizando en estos temas. Así que pueden ir dejándolo en el chat o esperar hasta el final también y vamos a ir conversando acerca de este tema. Bueno, me avisan si no se ve. Entonces, el duelo, la otra cara del amor, podríamos preguntarnos por qué existe el duelo, ¿cierto? El duelo es Krishna en su forma de tiempo, que hace que todo se transforme y cambie. Es algo que no podemos evitar, ¿sí? La vida es dinámica, siempre lo será, y el tiempo, los cambios, esto hace que suframos pérdidas y por lo tanto el duelo, ¿sí? El duelo o dolor por estas pérdidas y por crisis y cambios. Y no dejan de ser arreglos de Krishna para llevarnos de vuelta al hogar con él. ¿Sí? La enseñanza detrás de las pérdidas y las crisis que vivimos es que la única fuente de vida fiable y constante es Krishna. Y el señor Chaitanya de hecho tenía una frase, ¿no?, que decía que en la ausencia de Krishna todo en este mundo me parece vacío. Por lo tanto, a través de todas las pérdidas que vamos viviendo y todas las crisis que vamos viviendo, son una oportunidad para abrirnos a ese dolor, aprender de él y cada vez conectarnos más con esa fuente estable y fiable que es Krishna. En el Bhagavatam también encontramos una cita que dice que el factor tiempo provoca... A ver, necesito sacar las ventanitas, pero el mouse no me aparece. Bueno, el factor tiempo que provoca la transformación de las manifestaciones materiales es otro aspecto de la suprema personalidad de Dios. Y cualquiera que sepa que el tiempo es la propia personalidad de Dios suprema, sentirá temor del factor tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de que en realidad detrás de todos
estos cambios, estas crisis, estas pérdidas, incluso del duelo, está el tiempo y está Krishna, entonces podemos conectarnos con lo que podemos aprender y lo que podemos sacar de estas situaciones. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es todo lo que pensamos y sentimos cuando perdemos a un ser querido o a lugares o cosas que amamos o a las que estamos apegadas, ¿sí? Esto puede ser tanto perder un ser querido porque ha fallecido, se ha muerto, o también porque se ha terminado una relación, hemos perdido una amistad, tal vez hemos perdido nuestro trabajo, nuestro hogar, tal vez han habido algún desastre natural y nuestro auto se ha inundado y lo hemos perdido, cualquier cosa que era importante para nosotras y que hemos perdido. A veces puede ser también una comunidad de personas, guías, cualquier cambio, cualquier pérdida de relación, vamos a sentir duelo, ¿sí? El duelo va a aparecer como respuesta. También cuando hay un cambio, una crisis repentinos, ¿sí? Tal vez perdemos nuestra salud, nos dan un diagnóstico de que tenemos una enfermedad crónica o terminal, o incluso cualquier enfermedad, ¿sí? Y también pueden ser crisis que consideramos positivas, como tener un hijo o una hija, ¿no? Es una crisis feliz, pero a la vez también hay todo un duelo por todo lo que cambia, ¿sí? A nivel físico, a nivel rutina, a nivel relaciones, o también cuando nos mudamos de país, ¿sí? Tal vez es una crisis feliz porque estamos yendo a un lugar con nuevas oportunidades, pero como respuesta también va a haber un duelo ante ese cambio. Entonces, también es cuando no tenemos algo que consideramos que toda persona merece, ¿sí? Tal vez salud, seguridad o una infancia feliz, segura, protección. Cuando no tenemos estas cosas también aparece el duelo. Entonces, yo siempre hablo de las reglas de las 3 Ns, que el duelo es la respuesta normal, natural y necesaria que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para poder reconciliar, integrar y digerir los diversos cambios de la vida. Entonces, dense cuenta que yo no voy a usar la palabra superar, porque nunca superamos el duelo, sino que lo integramos, nos reconciliamos con la nueva realidad, aprendemos a digerirlo, pero no volvemos a ser a la normalidad de antes, ¿sí? Los cambios, las crisis tienen la característica de que cambian nuestra vida y a veces parte de lo que nos complica nuestro duelo es el hecho de no aceptar que nuestra vida, nosotros vamos a cambiar para siempre, ¿sí? Y esto es normal, es natural y es necesario. Bueno, a ver, voy a parar un momento de compartir porque ahí va, listo. Algunas respuestas naturales ante el duelo incluyen opresión en la garganta o sentimos el pecho pesado, una sensación de vacío en el estómago, tal vez no tenemos ganas de comer, quizás nos sintamos culpables, ¿sí? Constantemente o con enojo. Esto suele pasar además si la relación o el cambio que han ocurrido eran con personas o situaciones en las que era complicado, era ambivalente, era una relación difícil o en la que sufrimos traumas. Entonces ahora que esta persona se ha ido o esta situación ha terminado, a veces el alivio que sentimos nos puede generar culpa. Cansancio o dificultad para concentrarse también es parte natural del duelo. Sentir que el cambio o la muerte no son reales, debería decir ahí, no son reales, que no han ocurrido, ¿no? Como que no terminamos de creerlo. Sentir la presencia del ser querido, a veces muchas personas cuentan, ¿no? Que en cualquier momento esperan que vuelvan a aparecer por la puerta en el horario que solían hacerlo, o quizás escuchan su voz o están en un lugar con muchas personas y de repente ven su rostro, ¿sí? Todo esto es todavía nuestro cerebro intentando
acostumbrarse a la nueva realidad. Otra respuesta natural es que estamos despistadas, dejamos cosas sin acabar, vagamos sin rumbo, y muy común que nos cueste dormir, soñar frecuentemente con el ser querido o con lo que se ha perdido. Entonces, todo esto es normal, es natural tras un cambio, una pérdida, y puede durar semanas, ¿sí? Y como les digo, es normal. Algo que es interesante también saber es que el duelo y el luto son diferentes, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, como decía, el duelo es lo que sentimos adentro, lo que pensamos y sentimos adentro, ¿no? Tras la pérdida. Pero el luto es cómo lo expresamos hacia afuera y es lo que nos ayuda a digerir el duelo y a encontrar la nueva normalidad. Entonces, la manera en la que expresamos nuestro duelo, en la que vivimos nuestro luto, es llorando, hablando de nuestro dolor con otras personas, escribiendo acerca de cómo nos sentimos, lo que estamos pensando, orar, rezar, cantar, ¿sí? Cantos devocionales, mirar fotografías antiguas. Todas estas actividades rituales nos ayudan a ir digiriendo el duelo y son súper necesarios también para ir integrando la nueva normalidad. Entonces, sabiendo que no podemos evitar los cambios, las pérdidas, que todos pasamos por ello y que sí, es parte de la vida, tenemos dos opciones. Una es no hacer nada, guardarnos pasivamente nuestros sentimientos dolorosos, hacernos como las fuertes, y bueno, voy a cantar mucho Hare Krishna y bueno, no somos el cuerpo, este era el karma, es parte tenía que pasarme, y como que nunca conectamos con el duelo, ¿sí? La otra opción es volvernos participantes activas en nuestros procesos de duelo y luto, es decir, conectar con lo que sentimos, ser compasivas con nosotras mismas en esta fase en la que pues, nos cuesta comer, estamos despistadas, dormimos mal, sentimos una variedad de emociones muy inesperadas, y el luto también. Vamos llorando, vamos escribiendo, viendo fotos, vamos hablando, rezando, ¿sí? Tenemos estas dos opciones. Y como decía al principio, nunca vamos a volver a la normalidad, a ser las que éramos antes, ¿sí? Porque el duelo es un proceso largo, es arduo, y es un proceso en el que aprendemos a digerir e integrar el dolor de la pérdida. Recuerden, no lo superamos, sino que lo digerimos en dosis, poco a poco, y así lo vamos integrando y vamos creciendo alrededor de este dolor. Algo como practicantes de Bhakti Yoga, que es muy importante recordar, es que sabemos que cuando cantamos los santos nombres regamos la enredadera devocional, ¿sí? Y el Bhakti Yoga en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Si vivimos una vida sin procesar nuestros duelos, estos se manifiestan en nuestro interior en la forma de anartas, ¿sí? Anartas, me refiero a actitudes y pensamientos que enmascaran ese dolor, ¿sí? Y que se vuelven ira, se vuelve en disociación, se vuelve en desconexión de nosotras mismas y los demás, y eso afecta nuestra enredadera del Bhakti, afecta nuestro proceso del Bhakti, porque cuanto más nos desconectamos de nuestras emociones, de nuestro dolor, más nos desconectamos también de Krishna. Entonces, ya podemos estar cantando Hare Krishna todo lo que queramos, que no vamos a estar en contacto con Krishna y alimentando nuestra enredadera del Bhakti. Entonces, cuando en lugar de entregarnos al dolor, vivirlo, procesarlo, digerirlo, en lugar de eso luchamos contra los inevitables cambios y pérdidas que ocurren en nuestra vida, entonces en vez de inspirarnos en el amor por Dios, nos inspiramos en el miedo. Y de esa manera continuamos sintiendo la separación de Krishna, porque como les decía, nos desconectamos de nuestro duelo, de nuestras emociones y por lo tanto de Krishna, y eso se siente con mucho miedo en este mundo, ¿no?
Para poder cantar atentamente y sin ofensas, entonces podemos examinar nuestros corazones, sentir el dolor de las pérdidas en esta vida y también de la pérdida de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Que es como el duelo último y el mayor duelo que tenemos en nuestra existencia, ¿sí? La pérdida de la relación con Krishna. Y esta es la pérdida que está debajo de todas las pérdidas en este mundo material. Entonces, me gustaría, para ir terminando esta presentación, dos cositas más. Una es que el duelo para cada persona es diferente. Las circunstancias, lo que se ha perdido es diferente para cada una, pero todas pasamos o todas tenemos 6 necesidades, ¿sí? Una es aceptar la realidad de la pérdida. A veces, a lo mejor escucharon, ¿no? Sobre todo en los primeros días, que decimos, no puedo creer que esto ha sucedido, porque nos cuesta como aceptarlo. Entonces, esa es una primera necesidad, aceptar la realidad de la pérdida, que puede llevar días, semanas. Permitirnos sentir el dolor en dosis, no todo de una vez, porque puede ser demasiado, sino que ir sintiéndolo en dosis. Tal vez una vez a la semana me siento, veo fotos de la persona de la que me he separado o que he perdido, o de la ciudad de donde vivía, y bueno, lloro lágrimas de dolor, de lo que ya no hay. Tal vez escribo un poco acerca de ello. Entonces nos damos unas pequeñas dosis de sentir ese dolor, ¿sí? Lo vamos integrando y digiriendo. También recordamos a quién o lo que hemos perdido. Sí, muchas veces, no sé si lo han escuchado, pero yo he escuchado, ¿no? Como, bueno, mejor no ponemos fotos de tal persona porque a lo mejor la otra persona lo sufre, ¿no? Al recordarlo. Mejor no hablo de, no sé, imaginen que alguien ha perdido a su bebé, por ejemplo, entonces no hablo del bebé porque tal vez, no sé, le va a doler, pero no, necesitamos recordar y hablar de quién hemos perdido y lo que hemos perdido. Después, desarrollar una nueva identidad es necesario también, porque, por ejemplo, si perdemos a nuestra pareja, tal vez nos volvemos, ahora en vez de ser esposa, soy viuda. Si perdemos a nuestro hijo o hija, ahora tengo una nueva identidad, también una nueva forma de ser madre. Tal vez paso de ser empleada a estar en el paro, no tener trabajo, esa es una nueva identidad. Entonces, con cada pérdida nace un nuevo yo y tenemos que descubrir, ¿sí?, quién es esa nueva yo. Buscar un sentido también, esto es muy normal. De hecho, incluso es posible que nos sintamos enojadas con la vida, con Krishna, con nuestro guru. Tal vez no queremos ir más al templo, no queremos cantar. Esto forma parte también, ¿sí? Es una fase en la que nos hacemos preguntas: ¿cómo es posible? Si Dios me ama, que me haga sufrir, ¿no? Entonces estamos como buscando un sentido y es momento de tener compasión por nosotras mismas, respetárnoslo, no castigarnos y decirnos eres una mala devota. No. Es una respuesta natural ante el duelo y el dolor. Y por último, aceptar ayuda ahora y siempre, ¿sí? Hablar con los demás, pedir, tal vez ir a un grupo de apoyo al duelo. Hay de muchos temas diferentes. Y también buscar cuidarnos física, emocional, cognitiva, social y espiritualmente. Y esto creo que después había alguna pregunta preparada y podemos investigarlo más a fondo. Pero bueno, esto era lo que les tenía preparado como para abrir el tema. Y quien tenga preguntas, o no sé si Madhuri Akriti, tú tenías algunas preguntitas preparadas. Muchas gracias, Damayanti, por introducirnos en este tema de una manera tan clara y con tantos recursos. Bueno, sí, teníamos algunas preguntas, pero ya hay algunas preguntas en el chat. Les invitamos a seguir dejando sus preguntas, por favor, o si necesitan también abrir sus micros, nos los pueden solicitar por el chat y también podemos hacerlo. Aquí nos preguntan, en una parte de la presentación mencionabas que había 2 opciones, 2 decisiones que uno puede tomar respecto a cómo manejar el duelo. La opción primera es saludable, la de no considerar todos esos aspectos, no trabajarlo. Uh-huh.
Esa es la pregunta. ¿La opción 1 es saludable? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. No es saludable porque todo lo que nos guardamos y reprimimos no se va. Entonces se queda en nuestro cuerpo y va a intentar buscar llamar la atención de otras maneras. Entonces tal vez nos enfermamos físicamente, desarrollamos como algún dolor, alguna enfermedad, se va a manifestar en el cuerpo, tal vez vamos a tener insomnio crónico, tal vez vamos a tener incluso a nivel emocional enfermedades como es posible que desarrollemos depresión, ansiedad, sí. Siempre las emociones tenemos que entenderlas como que son mensajes de nuestro interior, es Paramatma ayudándonos a conectar con lo que necesitamos. Entonces, sé que siempre tenemos la costumbre de decir que las emociones son buenas o malas, pero en realidad están todas al mismo nivel. Y en el Bhagavatam Prabhupada dice que los afectos, las emociones, son parte de la vida y no se pueden eliminar. ¿Sí? Están ahí para informarnos de algo. Entonces, tras una pérdida, tras una crisis, vamos a empezar a sentir muchas emociones. Algunas son más agradables que otras, algunas son más intensas que otras, pero no son ni buenas ni malas. Y todas nos comunican algo. Entonces, cuando sienta enojo, cuando sienta desesperación, cuando sienta una tristeza inmensa, todo eso hay que dejarlo que aparezca y conectar con ello, sentirlo, nos tocamos los brazos, la cabeza, así como que decimos, ok, estoy aquí, cuerpo, te escucho, ¿qué necesitas? ¿Sí? Escribimos, pero si lo reprimimos nos va a hacer, por un lado física y mentalmente, nos va a perjudicar y por otro, como decía, nuestra enredadera del Bhakti se puede asfixiar y mucha gente abandona el proceso del Bhakti porque se desconectó completamente de todo, ¿sí? ¿Responde tu pregunta? A ver, nos puedes contestar por el chat o puedes abrir tu micro, Avi, si quieres. Sí, eso es. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta más que, bueno, nos compartieron internamente. ¿Cómo lidiar uno mismo con el duelo anticipado? ¿Y cómo acompañar a alguien durante un proceso de duelo? Muy buena pregunta, sí. El duelo anticipado, siempre que escucho esa palabra pienso en Arjuna, en el campo de batalla del Bhagavad Gita. ¿Se acuerdan que empezó? Nada más vio todo lo que iba a suceder y a todos los que iba a perder, toda la muerte que había delante de sí en cuestión de, sí, días. Empezó a sentir estos síntomas físicos del duelo anticipatorio, ¿verdad? Se le secó la boca, temblaba, la mente se le puso a 1000 por hora, estaba débil. Entonces, de vuelta, cuando sentimos el duelo anticipatorio, lo tratamos igual que un duelo, como si el duelo ya, la pérdida ya hubiera ocurrido. Entonces, nos vamos a cuidar en estos niveles físico, emocional, cognitivo, social, espiritual, sí. Entonces, a nivel físico, vamos a cuidar de que dentro de lo posible podamos comer, podamos dormir, salir a caminar, mover el cuerpo, descansar cuando el cuerpo nos lo pide. A veces, como vivimos en una sociedad en la que ser productivos es como lo más importante, muchas veces nos cuesta como decir, hoy esta tarde no puedo hacer nada, o sea, necesito estar toda la tarde tumbada porque no puedo con la vida. Nos lo damos, nos lo respetamos, no estamos en Tamaguna, no es nada, es simplemente que no podemos en este momento hacer frente y está bien, nos lo respetamos. A nivel emocional, como les decía, vamos a honrar estas emociones, vamos a prestarles atención, entonces conectamos con el cuerpo, conectamos con las sensaciones dentro. ¿Dónde lo siento? Lo siento en el pecho, en el estómago, es pesado, es leve, de qué color es. Conectamos, lo encontramos, lo conectamos, respiramos, ¿sí? También podemos escuchar músicas, bhajans, kirtans, música clásica, cualquier música que nos ayude como a conectar con nuestras emociones. También a nivel cognitivo, pues nos podemos ir haciendo preguntas como, bueno, ¿qué es lo que quiero en esta vida? ¿No? ¿Qué quiero en este momento? ¿Qué es lo que se espera de mí? Podemos hacer una lista
de cosas que en este momento son prioridades y en este momento, ¿sabes qué? Pueden esperar en este momento. Sobre todo evitar hacer cambios importantes en este momento también, como tanto en el duelo anticipatorio como en el duelo, si es posible, evitar cambios grandes. A nivel social, pues saber que cuando pasamos por crisis, por duelos, a veces es posible que nuestras amistades y relaciones cambien, porque va a haber personas que sepan y puedan acompañarnos y muchas que no. Y no es que sean malas ni nada, simplemente que no hemos crecido sabiendo cómo ni manejar el duelo ni acompañarlo en los demás, ¿no? Y muchas personas creen que es mejor como dejarnos solas, a veces porque no saben qué hacer, a veces porque creen que es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces nuestros círculos sociales es posible que cambien, es posible que alguien que sí ha vivido un duelo nos entienda y de repente se vuelva en un apoyo muy, muy grande, se vuelva nuestro compañero, nuestra compañera de duelo. Y en el aspecto espiritual, pues también podemos crear como un espacio sagrado para practicar, digamos, el luto, ¿no? Lo que les decía, tal vez 1 hora a la semana me siento, conecto con eso, respiro, lo escribo, lo lloro, ¿sí? Tal vez puedo empezar el día con una breve meditación, 5 minutitos, conectando con mi cuerpo, respirando, haciendo una oración, quizás pidiéndole a Krishna o a Radharani que nos ayuden este día, ¿sí? Y como siempre, pues, conectar con la naturaleza también, si podemos, ¿no? Salir a caminar. Bueno, ¿está bien la respuesta o te quedaba, habría algo más en tu pregunta? Yo creo que está muy completa. Muchas gracias. Tenemos ahora la participación de Madre Luisa Banu. Ella quiere hacer una pregunta usando su micrófono, así que le vamos a dar el pase. Haribol, reverencias, María Damayanti, Madre Madhurya, muchas gracias también por la invitación. Krishna todo lo hace perfecto, ¿no? Porque yo pasé por toda la situación que usted ha manifestado y es como que usted hubiera estado leyendo todo lo que viví. Me enojé con Krishna, mucho, mucho, mucho. Me quebré demasiado por mucho tiempo, me mandó 2 pruebas muy fuertes, perdí a mi madre y cuando casi cumplí 1 año perdí a mi hermano, al único hermano. Entonces ya estaba por levantar y plum, otra vez. Entonces creo que Krishna tenía que dármela completa, ¿no? Y hoy puedo quizás hablarlo más tranquila. Pasé por las crisis que usted manifestó, de llorar y de pronto sentir que acá algo me apretaba muy fuerte. Agarré, la verdad, tomé el kunti y dije, ahora pues agórcame porque no puedo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué fue esto? ¿No? No estaba preparada. Quizá muchos años uno en Conciencia de Krishna aprendimos de que el que nace va a morir y el que muere volverá a nacer, pero de pronto me olvidé todo eso y no sentí lo que tantos años había comunicado a mis amigos, a mis hermanos espirituales, a mi familia misma. Fue muy fuerte, pero yo hoy agradezco y Krishna también sé que es nuestro sanador cuando permitimos que él, por intermedio de las madres que primero me llamaban y yo no contestaba a nadie, creo, bloqueé todo porque él solamente de que alguien, si era devoto más aún todavía, porque decía, ¿qué dirán Madre Vrishabhanu si tanto decía y ahora pues no lo pasó, ¿no? Entonces eran tantos sentimientos encontrados y no aceptar la partida de ellos, ¿no? Hoy a los casi 6 meses que partió mi hermano, que fue el último, creo que esta segunda partida ya como que la primera me preparó un poco más y me volví a acercar a mis hermanos espirituales, me volví a acercar a mi familia biológica, el círculo que hoy en día nuevamente comparto y nuevamente, como dicen, de la mano de mi maestro espiritual y de hoy en día, porque también sé que hoy que estoy participando, ya sé que por una cosa se me iba y la Madre Madhurya le agradezco mucho, porque ya sabe que había pasado un duelo doble, creo, pero que hoy en día entiendo que Krishna todo lo hace perfecto. Quizá porque hoy yo puedo entender más a otras personas, ¿no? Es distinto el decirlo, pero yo lo sentí, por lo cual también sé que si en algún momento, como yo lo hacía, no contestaba a nadie, de pronto yo mismo recurrí a todos ellos y les agradecí mucho
el deseo que en ese momento me quisieron ayudar, pero en ese momento pedía disculpas porque no, al mismo maestro espiritual, por eso Krishna le pidió tanto disculpas porque Gurudev igualmente sabía que yo estaba muy, muy quebrada y entonces me trataba de apoyar y yo también, como dice, no, en ese momento me bloqueé, la verdad, fue muy fuerte, pero hoy en día reconozco siempre, nos sacó de esta oscuridad y las pruebas van viniendo y nuevamente volvemos al camino que ya conocíamos, ¿no? Gracias María Damayanti, Krishna, agradezco de verdad lo que he escuchado de usted, es una doble sanación en mí, mi alma y mi corazón, y gracias, Haribol. Hare Krishna, gracias a ti, Vrishabhanu Nandini, por compartir con nosotras y bueno, en primer lugar siento mucho escuchar que perdiste a dos personas tan queridas, tan cercanas, ¿no? en tu vida y suena que, como decías, ¿no? Te quebraste, ¿no? en 1000 pedazos y necesitaste tu tiempo para retomar esas piezas, ¿no? y volverte a juntarte, ¿no? y volver a la vida, ¿no? Y me hace pensar, dijiste, no estaba preparada y es así, ¿no? Creo que nos pensamos que el hecho de saber la filosofía del Bhakti nos va a preparar, va a prevenir que suframos en estos momentos y no, en realidad nos enseña a que cuando esto inevitablemente pasa, Krishna estará ahí para nosotros, ¿no? No es que no vayamos a sufrir, sí sufrimos y duele mucho. Hay una frase muy linda que dice que el duelo es el precio que pagamos por amar. Entonces es el otro lado del bhakti, ¿sí? Por eso digo que el duelo es el otro lado del amor, porque es el precio que hay, ¿no? detrás del amor por tu madre, tu hermano, por todo lo que vamos perdiendo en esta vida. Así que gracias por compartir y me alegro que estés recuperando, ¿no? Como el aire, sí. Gracias por compartir, sí. Muchas gracias, Madre Vrishabhanu. Muchas gracias, Damayanti. Había una pregunta más. Creo que has explicado muy bien todo este proceso del duelo. A veces creo que las personas que vivenciamos estos sentir, nos topamos con ciertos comentarios o formas en que nos dicen las cosas que es como, no necesito escuchar esto ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser unas formas de acompañar a alguien que vive un proceso del duelo sin caer en no considerar sus emociones, sin caer en quizá dar una prédica que en ese momento no es lo que la persona necesita escuchar? ¿Qué sugerencias podrías darnos para hacer un acompañamiento mucho más saludable y que no genere que la persona que está viviendo el duelo se sienta rechazada, minimizada o extraña, ¿no? dentro de su propio proceso? Buenísimo, sí. Lo primero, evitar en este momento, yo siempre digo, ¿no? que cuando en el Bhagavad Gita Krishna le decía a Arjuna, hay que estar más allá de la felicidad y la aflicción, tenemos que acordarnos del contexto en el que estamos, porque son dos kshatriyas que están a punto de luchar y realmente en ese momento no había tiempo para hacer un proceso de duelo, terapia, no había tiempo de hablar. Y es un kshatriya hablándole a otro kshatriya y Krishna le está como provocando un poco a Arjuna para que se ponga las pilas y luche, ¿no? Entonces, cuando vemos este contexto, nos podemos dar cuenta de que no se puede aplicar a todas las situaciones de la vida. No podemos ir diciéndole a la gente que ha perdido a alguien o que ha pasado por una crisis que hay que estar más allá de la felicidad y la aflicción, porque es muy insensible esto, ¿sí? Y el Bhakti es personal, el Bhakti es un proceso que intentamos conectar de corazón a corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí, en vez de decir la persona querría que tú estuvieras feliz, esto es una prueba de Krishna, ya la superarás, o sea, todas estas cosas son verdad, pero es mejor no decirlas en ese momento, porque hacen que la persona que está sufriendo se sienta incomprendida, incluso se sienta culpable de sentir lo que siente, como, Dios mío, ¿qué hay de malo en mí que me siento así? Bastante tenemos con haber perdido a alguien o algo como para encima sentir que somos personas débiles, que espiritualmente
mediocres, no, no, no. Entonces, en vez de eso, algunas preguntas que podemos, lo que más ayuda siempre es escuchar, ¿sí? Y para eso algunas frases que ayudan son: ¿te gustaría hablar del tema o de esta persona? ¿O tienes ganas de contarme? Me imagino que extrañas a la persona, ¿no? O que extrañas tu tierra. ¿Qué es lo que más extrañas, no? Y siempre recordando, como Brishavan Nandini decía, que a lo mejor al principio no hay ganas de hablar, pero poco a poco sí, tal vez, ¿no? Y puede que sea difícil tal vez empezar a hablar del tema, podemos reconocerlo, también sé que tal vez puede ser difícil hablar del tema, si no quieres no pasa nada, pero me gustaría, ¿no? Saber qué es lo que extrañas o cómo es para ti vivir fechas especiales como la Navidad, los cumpleaños, no sé, ¿no? Como preguntar. También a veces no ir directamente al tema, pero tal vez cómo te sentiste cuando esto sucedió o cómo te sientes ahora en este momento que han pasado tantos meses, años, o no sé si alguien perdió, al menos en la comunidad donde yo estoy, han habido situaciones en las que líderes espirituales se han ido o han habido situaciones muy dolorosas para discípulos, discípulas, entonces podemos también preguntar, decir, wow, te debes haber sentido herido o traicionado, no sé, ¿te hubiera gustado que hubiera sido diferente? ¿Cómo te sientes, no? Siempre. También podemos preguntar qué ideas has considerado hasta ahora para ir digiriendo tu duelo. Puedes contarme qué has hecho hasta ahora con lo que te ha sucedido. ¿Qué haces cuando te sientes de repente abrumado, abrumada? También otras preguntas que podemos hacer es: ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuál crees que es el próximo paso? ¿Cuáles son tus planes en este momento? Y así, ¿no? Como, sí, ir explorando sentimientos, pensamientos y siempre, pues, creo que a veces nos preocupa más a nosotros que la otra persona no quiera hablar y puede ser difícil iniciar la conversación, pero en mi experiencia la mayoría de las veces la otra persona agradece que alguien se interese. Perfecto, creo que todas estamos apuntando qué decir para la próxima o qué saber, qué poder escuchar. Bueno, les invitamos, pueden seguir dejando sus preguntas en el chat. Tengo una pregunta más en relación a lo que menciona sobre el tiempo y el duelo. Creo que es parte de los mitos que puede haber en torno al duelo, ¿no? A veces uno puede decir, pero esta persona murió hace 2 años, ¿por qué se sigue sintiendo mal, no? O hace 10 años, ¿cómo es posible, no? O sea, ya debería superarlo, ¿no? ¿Qué podrías hablarnos en relación al tiempo y el duelo? ¿Existe un periodo? Bueno, mencionaste que se siente distinto, ¿no? Pero ¿existe un periodo? ¿Hasta qué punto es saludable o no? ¿O qué otros mitos hay en torno al tema del duelo de por sí? Sí, muy buena pregunta también, porque existe la idea en nuestra sociedad de que hay que, como a los 2 años, listo, ya está. Es como el máximo, ¿no? Y eso es mentira. Y es bueno sacarnos esa expectativa irreal para no sentir que tenemos un problema o algo pasa. O sea, el duelo nos acompaña siempre, pero lo que aprendemos a medida que lo digerimos, lo que aprendemos es a integrarlo. Entonces, cada vez, digamos, que duele un poquito menos, ¿sí? Y no es que, yo siempre pongo la idea de, imagínense que tenemos un tarro, dentro hay una pelota negra, ese es el duelo, no es que el duelo se hace chiquito, sino que el tarro se hace más grande, ¿sí? El duelo va a estar ahí porque nos recuerda ese apego, ese amor que teníamos, y lo que vamos haciendo es que cada vez se hace más llevadero y cada vez se hace más parte de la vida. Por ejemplo, yo me mudé, yo soy de España, pero me fui hace 13 años que me fui de mi país, nunca más volví a vivir. Y hasta el día de hoy, cuando son navidades, cuando son cumpleaños, cuando son fechas así de estar con la familia, hasta el día de hoy noto como ese dolorcito de la nostalgia, de haber perdido ese
estar juntos en esas fechas, ¿no? Entonces ahora ya al principio me molestaba y me irritaba, pero una vez que aprendí más acerca del duelo, ahora ya sé, esto significa, me duele porque es el otro lado del amor, como decía. Entonces, se me va a acabar la batería y pensaba que tenía el cargador acá. Entonces, lo que aprendemos es a que sí, cada vez nos duele menos. Y hay una cosa que se llama ataque de duelo, que son como de repente de la nada sientes una punzada. Y a veces estás en medio del trabajo, en medio de una reunión y de repente, ¡pum! Dices, ¿y esto? Va a pasar toda la vida. Y creo que está bueno tener esa expectativa realista y decir, bueno, va a estar ahí siempre, cada vez es más llevadero, pero no lo voy a superar ni voy a volver a ser la misma de siempre. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, perfecto. ¿Necesitas unos segundos para traer el cargador? Un minutito, rapidito. Perfecto. ¿Te parece anunciar lo de los cursos y poner el enlace rapidito? Mientras tanto, sí. Bueno, Gracias, sí, perfecto. Nuria. Justo esta era la pregunta que nos estaba preguntando por el Facebook, mientras Damayanti va por el cargador. Queríamos contarles que, bueno, como mencioné al principio, ella forma parte del equipo de Karuna Care. Es un equipo de devotas que ofrecen cursos en relación a las emociones, al manejo del duelo, a manejo de procesos traumáticos. Y ellos se encuentran habilitando una lista de espera para el próximo año ya empezar a dar estos cursos de manera virtual. Así que, bueno, no sé si todas están dentro del WhatsApp de los encuentros que estamos haciendo. Vamos a compartir por ahí el flyer de estos cursos. Hay un enlace que también en unos momentos vamos a pedirle a Adi Gópica que nos ayude a compartirlo por el Zoom para que ustedes puedan sumarse y puedan, bueno, estar atentas de las próximas fechas que hay, ¿no? Hay un formulario en donde ustedes pueden colocar qué curso les interesaría sumarse y bueno, estar atentas de las próximas fechas. Estoy mostrando ahí por unos segundos en pantalla, son los cursos introductorios de cuidado compasivo. Estos cursos se van a dar el próximo año. Y bueno, como vemos hay 3 cursos: el impacto del duelo en el avance espiritual, identifica tus emociones, conquista tu mente, y trauma, adicción y duelo complicado. En unos momentos vamos a compartir el enlace de inscripción a estos cursos de la lista de espera. Y bueno, Damayanti, ¿sigues por ahí? Sí, regresé. Perfecto. Gracias por compartir la información. Y sí, el del duelo será el primero que hagamos y seguramente en febrero. Pronto, cuando ya tenga suficientes estudiantes, anunciaré la fecha. Excelente. Bueno, justo lo que te pregunté hace unos momentos era una pregunta que nos estaban haciendo por la transmisión en Facebook. Ok, bueno, nos están pidiendo compartir el flyer, también lo vamos a compartir por ahí, Mari Ragatnica, en unos momentos. ¿Podrías mencionarnos algunos recursos, quizá libros, videos, nombres, para las personas que quieran un poquito profundizar más en este tema, bajo esta mirada, ¿no?, de conciencia de Krishna? Sí, sí, porque leer, por ejemplo, libros hace toda la diferencia. El hecho de poder aprender. Voy a compartir muy rapidito acá mi pantalla para que puedan ver los títulos de los libros. Estos son 3 de los que recomendamos. Consejo para jóvenes ante el significado de la muerte. El autor es Alan Wolfelt, quien en realidad tiene tantos libros, están en inglés, se consiguen en Amazon. Quien lea inglés va a ver que Alan Wolfelt tiene libros para cualquier, o sea, casi para todos los tipos de duelos que existen, ¿sí? Para hijos adultos que pierden a su padre, a su madre, para mujeres que pierden embarazos, para personas que perdemos a seres queridos porque mueren por suicidio, para duelo postraumático, hay de todo, hay de todo. Y él siempre incluye ejercicios en sus libros, la mayoría están en inglés, pero en español está que nos ayuda a acompañar a los jóvenes ante las pérdidas. Tiene otro acerca de
se llama Cómo salir ileso de tu divorcio en 10 pasos, pero en realidad sirve para cualquier tipo de separación de relación, no solo divorcio, sino que no hace falta que estuvieran casados, pueden ser parejas simplemente, también ayuda mucho. Otro libro es El duelo, luces en la oscuridad, de José Carlos Bermejo. Él forma parte de la orden religiosa de los Camilos, entonces también está como el componente espiritual, por ser una persona devota también. Ese libro está muy bueno. Y para ir desarrollando habilidades de escucha y de acompañamiento a los demás está el libro de Te escucho, de Michael Sorensen, que es buenísimo también, ¿no? Eso por un lado. Después también podemos buscar grupos de apoyo al duelo, porque muchas veces pedimos ayuda a Krishna, ¿no? Que nos ayude, y Krishna está ofreciéndonos recursos de todas las formas posibles a nuestro alrededor, y a veces está bueno abrirse a posibilidades que tal vez no sean personas de la comunidad Hare Krishna, digamos, o Vaishnavas, pero Krishna también está en estos otros miles de recursos, terapeutas, grupos de apoyo, ¿no? Entonces está bueno abrirse a todas esas opciones, ya que pedimos por ayuda, que las reconozcamos también y busquemos apoyo en otros lugares, ¿no? En otros círculos. ¿Y qué más me habías preguntado? Recursos, ejercicios. Bueno, ejercicios, sí, escribir siempre ayuda mucho a ordenar nuestros pensamientos y sensaciones. Y después, para cuando nos sintamos muy abrumadas, hay una técnica llamada técnica del refugio. En YouTube hay vídeos. Básicamente, porque en nuestras manos son como canales, digamos, energéticos. De hecho, si recuerdan, cuando éramos pequeños, pequeñas, cuando nos lastimábamos o teníamos miedo, íbamos a nuestra persona cuidadora, ¿no? Abuelo, abuela, padre, madre, y nos acariciaban y nos calmaban, ¿verdad? Las manos tienen como este efecto calmante tan bueno. Y ahora, como adultos, podemos hacérnoslo a nosotros mismos también. Entonces podemos, la técnica del Heavening, básicamente nos acariciamos los brazos, nos acariciamos las palmas de las manos, ¿sí? Vamos respirando, el rostro. Entonces, esto va muy bien cuando yo de repente me pongo como muy ansiosa o abrumada, siempre hago esta técnica y me baja. Eso se me ocurre por ahora. Perfecto. Wow, es increíble, porque cada vez que mencionas algo, a mi cabeza empiezan a salir más preguntas. Quizás esta última yo, porque sé que el tiempo está por acortarse. ¿Cómo hablar del duelo? Bueno, entendiendo que el duelo no solamente es la pérdida física de una persona, sino también cambios en nuestra identidad, mudanzas, separaciones, en relación a las parejas. ¿Cómo hablar de esto con niños y adolescentes, no? Porque claro, tenemos muchos recursos y libros, pero ¿cómo hacer que alguien que quizá tiene menos años y que recién está empezando en todo este proceso de vivir pueda afrontar de manera más saludable este proceso? Para los que son muy, muy pequeñitos, a veces que todavía no tienen muy desarrollado el lenguaje, a veces ayuda pintarlo. Te sientas a pintar y empezamos a pintar y hablas de la persona o de la situación que ha ocurrido. Tal vez si se han mudado de país, pues ¿te acuerdas del parque donde íbamos en el otro país? Vamos a pintarlo. Y entonces, poco a poco, sin forzarlo, van saliendo cositas, ¿no? Y como los niños están tan conectados en el presente y con sus sensaciones y emociones, van saliendo las cosas así como más fácil que a los adultos. Y ya a los adolescentes, a veces cuando están un poco cerrados y les cuesta como abrirse y empezar la conversación, yo recuerdo que mis padres lo que hacían era que nos íbamos a caminar al campo o al bosque o a la montaña, y el solo hecho de conectar con la naturaleza ayudaba un poquito a ir abriendo y ir hablando. Pero justo este libro de cómo hablarle a los jóvenes acerca de la muerte es de gran ayuda, porque sí, cada fase de la vida tenemos una madurez emocional diferente, ¿no?
Sí. Entiendo con ello que no hablarlo o ocultar algo no es una opción, ¿cierto? Porque también a veces uno escucha eso, ¿no? Como, no quise contar esto a mi hijo o explicárselo o a mi hermanito porque era muy pequeño y quizá no iba a entender, pero con los años estas personas crecen y es como, yo nunca supe de esto, no entendí esto. Sí, 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 un punto muy importante, porque a veces decimos cosas como se ha ido, no sé, se ha ido y no volverá. Es bueno que sea claro, que sepan, por ejemplo, cuando mi abuela murió hace 2 años, mis hijas la conocieron. Y es sorprendente cuántas veces me dicen, ayer mismo, de la nada, me dijeron, ay, extraño a la abuela Pepita, que se ha muerto, ya no viene más, ¿no? Se ha muerto. Digo, sí, cuando te mueres, ya no vemos más a la persona, ¿sí? El alma, pues sí continúa su viaje, tal, y no como que, sí, claro. Es mejor, sí, que lo vean. Cuando mi abuelo falleció, a mí no me dejaron ir, sí, no me incluyeron en el funeral, y es mejor que nos incluyan en estos rituales porque ayudan a integrar la pérdida también. Entonces, a veces pensamos que los estamos protegiendo, pero en realidad los niños son capaces de entender y lo necesitan también para hacer su propio proceso. Ok, muchas gracias. Tenemos, alguien levantó, María Luisa Manu tiene una intervención. A ver, ya. Sí, justamente hizo recordar, yo tengo 2 sobrinos, ¿no? Los hijos de mi hermano de 11 y de 8 años, y ellos tuvieron que buscar un apoyo, ¿no? Mi cuñada para ellos, porque eran muy pegados a mi hermano, mucho, mucho. Era el típico fines de semana llevarlos a pasear, entonces esa rutina que de pronto se rompió y tan abrupto cuando él se puso mal y que nunca lo habían dejado de ver porque 11, 8 años ya están bien conscientes de con quién están viviendo, ¿no? Entonces cuando él se puso muy delicado, estuvo cerca de 2 meses internado, ya de ahí empezaron las cosas de no ver a papá, ¿a qué hora viene? ¿Cuándo va a venir? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado después que mi hermano partió, no? Que van al cementerio cada 15 días. Entonces, por decirle, se le cayó el diente y se habían acostumbrado que cuando el diente se caía iba a venir el ratoncito y lo ponen debajo y no, de pronto él ponía y no me trae nada del ratoncito, le dice, ¿no? Y mi cuñada le dijo, es que ahora te voy a decir algo, el ratoncito era tu papá y él ahora ha partido, ¿no? Entonces se presentaron dos cosas, como que la ilusión de pronto en él de 8 años, como medio que quedó desubicado, pero también de pronto entró en una realidad. Y lo que más nos sorprendió fue que el siguiente 15 días al cementerio se acercó ahí, ¿no? Al lugar que para él está su papá, le decía, papá, como eres tú, ya me estás debiendo de 2 dientes, ¿ah? ¿Por qué no me has dejado? Entonces, como que ahí no sé cómo podría uno ingresar a hablarle, ¿no? Porque se fue más para el lado en la mezcla de los niños, ¿no? Que me cae una propina, pero a la vez me acostumbraste a que vivencié eso, entonces, ¿cómo quizá podría yo también ayudarlos, ¿no? A mis sobrinos, porque ahora ya puedo hablar con ellos, para mí no, era muy difícil, ¿no? Ahora ya puedo hablar, porque decía, ¿cómo puedo hablar si yo me quiebro y si por si ellos están fortaleciéndose de a poco, ¿no? Entonces ahora ya, ¿qué me sugeriría usted con ellos, ¿no? Porque los más grandes, bueno, son de 33 años, sí se le presentó, siendo de 33 años, un cuadro de psoriasis, porque como fue tan intempestivo, también se habían recuperado de la pérdida de la abuelita, entonces todo el cuerpo, entonces él está en tratamiento porque igual está grande, pero en los pequeños, ¿qué me sugeriría usted, no? Sí, sí, yo creo que hablar del papá, recordar cosas, ver fotos, como mantener, porque cuando perdemos a un ser querido no es que se acaba la relación ahora es una relación nueva. Podemos seguir relacionándonos con esa persona a través de los recuerdos, a través de... hay gente que escribe a los seres queridos, el hecho de ir al cementerio a verlo es también como una manera de sentir todavía esa conexión. O sea, la persona se va, pero la conexión sigue, ¿no? Y está bien, no tiene por qué terminar, ¿no? Y lo vemos en los niños que todavía
la buscan, ¿no? Y eso es lo natural. Entonces, hablar, ver fotos, escribir, hay gente que en los días del cumpleaños de la persona que ha fallecido hace la fiesta igual, hace una torta igual, se sientan a comer, dejan su plato. Hay gente que hace un altar en su casa, un pequeño lugar sagrado con la foto, ¿no? del ser querido. Entonces es como crear esa nueva relación con la persona que se fue, ¿no? Y que encima les une a los tres, porque es la misma, ¿no? Persona que los une a los tres, entonces los tres lo conocen, lo amaban, lo aman, entonces sí, hablar, ver fotos, recordarlo, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí por el Facebook, Madre Ragárnica confirmaba lo que mencionabas, ¿no? Que es mejor siempre que dentro de esos procesos de duelo se nos incluyan, ¿no? Incluyan a todos los miembros, ¿no? Para que toda la familia se pueda sentir acompañada en este proceso, ¿no? Sí. Bueno, Damayanti, sabemos que tu tiempo es un poco reducido. Te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Creo que todas nos vamos con mucho por aprender, mucho conocimiento muy valioso y también para compartir. Cuéntanos, ¿dónde podemos ver un poco más de estos cursos? Sé que Karuna Care tiene una website. Sí, tenemos la página web. Página web mayormente está en inglés, hay un apartado en español chiquitito, pero sobre todo en Facebook, yo diría. Facebook es donde más pueden seguir nuestras actividades. Subimos bastantes recursos allí, pero sobre el duelo, la verdad yo las invito si pueden hacer este curso porque la información es tan valiosa, tan valiosa. Entonces, anótense, las esperamos para poder hablar más. Hacemos muchos ejercicios en el curso también para ir descubriendo lutos que a veces incluso ni sabíamos que estaban, duelos. Y todo esto nos ayuda a ir recuperando nuestra conexión con nosotras, con Krishna y con los demás, ¿no? Entonces, sí, Facebook y cursos. No sé si quieres que comparta el enlace o bueno, después tú tienes el enlace, ¿no? De sí, Facebook. Si deseas lo podemos colocar, igual lo vamos a compartir en nuestras redes en estos días. Bueno, yo personalmente llevé 2 cursos y de verdad se los recomiendo, fueron muy buenos. Creo que todas y todos necesitamos recursos para poder saber manejar nuestras emociones, ¿no? Así que espero pues todas puedan acompañar aquí a Damayanti en estos cursos para el próximo año. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Damayanti, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias a cada una de las devotas que nos han acompañado tanto por Zoom, por Facebook. Y bueno, las invitamos a que Adi va a compartir en unos momentos el enlace del grupo de WhatsApp para que puedan estar al tanto de las charlas que se van a dar en los próximos meses. Damos una charla por mes. Y bueno, Damayanti, esperamos poderte tener, siempre encantadas de poder escucharte. Ojalá sí, cuando gusten, un placer. Que estén todas muy bien. Hare Krishna. Muchísimas gracias. Hare Krishna, gracias. Pueden abrir sus micros si desean despedirse de Damayanti. Bueno. Muchísimas gracias, Damayanti. Vamos a dar por cerrada la sesión. Que tengan todas un lindo fin de semana. Hare Krishna, reverencias. Krishna, Haribol.